Empezamos a grabar. Bueno, buenos días. Arrancamos ahora entonces la clase. Bueno, en estos segunditos antes de que comenzáramos a grabar, surgió el tema de una de las preguntas que había dejado yo ayer en clase respecto de la situación que estábamos hablando de que en competencia perfecta, la situación ideal, digamos, o lo que se iba a mantener en el largo plazo era que las empresas que participaban en competencia perfecta tenían beneficios normales. Y habíamos definido los beneficios normales como aquella situación en donde el beneficio era igual a cero. Esto significaba que los ingresos eran iguales a los costos. Y entonces, a partir de eso, yo les dije, bueno, en ese contexto, ¿las empresas no ganan? Y uno de ustedes decía que, de acuerdo a la lógica, suponían que las empresas no ganaban, pero que les parecía que sí. Y en realidad ganan. ¿Está? A ver, lo que yo creo que algo les comenté. Cuando imagínense el flujo circular del ingreso, ¿sí? En el flujo circular del ingreso teníamos el mercado de bienes por un lado y el mercado de factores por el otro. En el mercado de factores estaba todo el flujo o la oferta que hacían las familias, que eran las propietarias de los factores de la producción en el mercado de factores, y las demandas que hacían las empresas. ¿Acabamos? Cuando los factores que se ofrecen, ¿cuáles eran? Bueno, el factor recursos naturales, el factor trabajo, el factor capital, el factor empresario, el factor, bueno, y nosotros mencionamos algunos otros factores. Toda vez que se contratan digamos, se hace una transacción en ese mercado, se establece el precio, ¿está? A partir del cual, digamos, los factores están recibiendo una compensación por lo que aportan al proceso de producción, ¿sí? Si yo le digo, ¿cómo se llama la retribución que recibe el trabajador? ¿Cómo se llama? No te escuché, Fabiola, pero beneficios, salarios o sueldos o salarios, ¿sí? ¿Cómo se llama la retribución que recibe el recurso natural? Si ustedes ven, creo que en una de las filminas está la renta. ¿Está? ¿Cómo se llama la retribución al capital? Intereses. ¿Cómo se llama la retribución al empresario? Beneficios. Quiere decir que cuando uno está hablando de que los ingresos sean iguales a los costos, lo que estoy diciendo es que absolutamente todos los factores que intervienen en el proceso de producción están recibiendo exactamente un monto igual a lo que aportan al proceso de producción. A partir de esto es que uno está pensando que el flujo circular, el flujo monetario y el flujo real son equivalentes en esta situación ideal, ¿no? De un mercado puro, digamos, de un sistema económico de mercado descentralizado puro, ¿no? Donde las condiciones en las cuales opera es de competencia perfecta. Entonces, en ese contexto, digamos, las empresas ganan, porque obtienen una retribución, ¿sí? Hay una retribución a todos los factores que intervienen. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. ¿Está? Entonces, es la situación ideal. Porque. Entonces, disculpe. Sí, sí. ¿Qué sería un beneficio normal? Exacto. La situación, la situación ideal, digamos, que uno se plantea, ahí estoy, Candel, la situación ideal que se plantea en competencia perfecta y que se mantiene en el largo plazo es esta situación de beneficios normales.
En esa situación de beneficios normales no va a haber incentivos ni para la entrada de nuevas empresas ni para la salida de nuevas empresas. ¿Está? Y es Claro. lo que O sea, mantiene los el ingresos status van a ser, quo en el largo plazo. claro, claro, son iguales, costos e ingresos. Exacto. Listo, gracias. ¿Está? Catriel, ¿qué no entendiste? Catriel. Digamos, que cuando uno está pensando en, digo, que los beneficios, en parte, digamos, tienen que ver con la retribución que reciben los empresarios en el proceso de producción. ¿Está? Entonces, que son los que manejan la empresa, digamos, los que coordinan el resto de los factores de la producción. Por esa tarea reciben una retribución que se llama beneficios. ¿Me siguen hasta acá? Eh, Cuando uno está planteando una situación de beneficios normales, donde los ingresos son iguales a los costos, por lo tanto, si yo resto ingresos menos costos y los costos son iguales, me va a dar un resultado igual a cero. ¿No es cierto? Entonces, ¿sí? No sé si alguien habló. ¿Quería preguntar algo? Bien. Entonces, esperen que me perdí. Si los ingresos son iguales a los costos, que da como resultado un beneficio igual a cero, lo que está significando es que los ingresos que percibe la empresa alcanzan para cubrir exactamente lo que aporta o la compensación que tienen que recibir todos los actores de la producción que intervienen en ese proceso de producción. Y reciben un monto exactamente igual. Yo lo que, recuerden cuando hablábamos de, hay alguien que tiene el micrófono abierto, que está haciendo descarga. Cuando justificábamos eh, por qué eran equivalentes el flujo real y monetario en el flujo circular del ingreso. Y porque el valor de esos bienes, ¿sí?, tenía que ser igual exactamente a la retribución que recibían los factores de la producción que intervenían en el proceso de producción. ¿Está? Y esa retribución era exactamente igual, como no ahorraban, no había impuestos, no había nada, era exactamente igual que lo que gastaban, y era igual a los ingresos, ¿me siguen? Entonces, los bienes valían exactamente igual que lo que cuesta producir. Y en esa igualdad está incluida la ganancia del empresario, porque es un factor que interviene en el proceso de producción, es un factor necesario. ¿Se entiende? Entonces, es la situación ideal. En esa circunstancia, en competencia perfecta, se da esa igualdad. ¿Se entiende, Catriel? Es decir, este beneficio que nosotros hacemos, que calculamos como ingresos y costos, es la retribución que percibe el factor empresario, ¿sí?, como consecuencia de los servicios que presta. ¿Y cuáles eran los que decíamos? Bueno, de organizar los factores de la producción de tal manera de llevar adelante la producción de ese bien que después va a llevar esa empresa al mercado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Avanzamos? Entonces, lo que habíamos quedado la última clase, ayer, estábamos hablando de competencia perfecta, y decíamos que en una situación de largo plazo, digamos, si en el mercado las condiciones daban para que las empresas tuvieran beneficios extraordinarios, es decir, los ingresos fuesen superiores a los costos, la pregunta es, en competencia perfecta, si esa situación se da, ¿se mantiene en el largo plazo esa situación de beneficios extraordinarios? La respuesta era que no. ¿Está? No se van a mantener porque si en un mercado a un determinado precio
el resultado entre ingresos y costos, a partir de esos precios y los costos de producción de las empresas, da un beneficio extraordinario, lo que va a hacer va a hacer que funcione como azúcar para las abejas, digamos. En este sentido, muchos otros productores van a querer estar percibiendo beneficios extraordinarios, esos beneficios. Entonces van a dejar de producir lo que estaban haciendo y van a querer dedicarse a la producción de ese bien, digamos, de ese mercado, de la producción, dedicarse a producir el producto este en el mercado que está dando beneficios extraordinarios, ¿se entiende? ¿Lo pueden hacer? Sí, porque no hay barreras a la entrada, porque hay perfecta información. Por lo tanto, cualquiera que quiera dedicarse a la producción de ese bien lo puede hacer. En ese contexto, si hay beneficios extraordinarios y entran empresas, ¿qué va a pasar en el mercado? Bueno, en el mercado la curva de oferta se va a empezar a trasladar. ¿Por qué? Porque cambia el número de empresas y el número de empresas es un determinante de la oferta. Un determinante distinto de la oferta que provoca un cambio en la oferta. Un desplazamiento de la oferta, en este caso, como aumenta el número de empresas, la oferta aumenta, se traslada a la derecha. Y si aumenta la oferta, ¿qué va a pasar con el precio? Disminuye. Disminuye. Y si baja el precio, ¿qué pasa con los ingresos? Los ingresos de las empresas por ventas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los ingresos? También disminuyen. También disminuyen, porque los ingresos es el resultado multiplica del precio por la cantidad. Si la cantidad es la misma y el precio disminuye, ¿qué va a pasar con los ingresos? Van a ir bajando. Van a ir bajando y van a ir achicando esa porción de beneficios extraordinarios. De tal manera que a medida que van entrando nuevas empresas, va a ir disminuyendo esos beneficios extraordinarios hasta el punto en que van a terminar, van a desaparecer y van a mantenerse estos beneficios normales. En ese punto ya no va a haber incentivos ni para salir ni para entrar, a menos que cambien las condiciones del mercado, pero en el largo plazo, digamos, la idea es que esos beneficios extraordinarios no se van a mantener. La tendencia es a que existan estos beneficios normales. Beneficios normales que, digamos, que es una situación en la cual el empresario también gana, ¿no? O sea, obtiene su retribución igual a lo que aporta el proceso. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? ¿Por qué pasa esto? Por las condiciones del mercado de competencia perfecta, por las condiciones de libre entrada y salida y perfecta información, que hacen que cualquiera que quiera dedicarse a la producción de ese bien lo pueda hacer. Y entonces en ese contexto pasa esto que estamos comentando. ¿Hasta acá vamos? Entonces, fíjense que llegamos a un punto en el cual yo esto, digamos, nosotros normalmente en otras materias, o sobre todo para los alumnos de economía o digamos, de ciencias económicas, lo damos con gráficos y curvas y lo damos con ecuaciones y un montón de cosas, pero acá, digamos, estoy haciendo un esfuerzo para que me crean que es así, ¿no? Entenderlo, explicárselo de una manera lógica, de tal manera que lo entiendan. Pero la idea es que cuando llegamos, digamos, cuando uno analiza el resultado, la idea es que como las empresas trabajan al menor costo posible, el precio al que pueden vender esa mercadería es el menor precio posible. ¿Sí? Con lo cual estamos en una situación en la cual el consumidor claramente se ve beneficiado. ¿Está? Porque si las empresas no trabajan al menor costo posible, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si la empresa no es eficiente y trabaja con costos innecesariamente altos? ¿Qué va a pasar? Aumentan los precios. No pueden porque son precio aceptante. No pueden. Entonces, ¿qué pasa?
No pueden cambiar los precios, porque decíamos que en competencia perfecta son precios aceptantes. ¿Qué pasa entonces con estas Fracasan, empresas? ¿Cómo? fracasan si son ineficientes, Tienen pérdidas, digamos, claro, exacto, tienen pérdidas. Y si tienen pérdidas, no las pueden sostener en el tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Quiebran y se van, dejan de producir, se van. El mercado en realidad las expulsa. Entonces, las que sobreviven, digamos, en este proceso, que digamos, esta mano invisible que hablaba Adam Smith, digamos, están asegurando de alguna manera que aquellas que sobrevivan están trabajando al menor costo posible y de tal manera de que están ofreciendo el producto al menor precio posible. Con lo cual, digamos, es la situación ideal para los consumidores, ¿no? El consumidor en este caso es el que se va a ver beneficiado en estos términos. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien, yo, perdón, voy a poner en modo presentación que no lo hice. Bueno, acá les muestro los costos, pero tengo miedo que se pierdan, pero lo mismo que yo les expliqué acá está en estos gráficos, pero bueno, después lo ven y cualquier cosa lo vemos puntualmente. Pero estas cuestiones me interesan que rescaten. Cuando hablamos del mercado de competencia perfecta, yo les decía que era un mercado ideal. Ideal, digamos, desde dos puntos de vista. Ideal porque es una idea, porque no existe en la realidad, que yo les explicaba que, bueno, está bien, no existe en la realidad, pero está bueno estudiarla, saber cuáles son las condiciones de funcionamiento eficiente de un mercado para poder tener herramientas para medir el grado de ineficiencia en el que funcionan los mercados reales, los mercados que sí existen. Y es ideal, además, porque es como que es el objetivo al cual llegar, ¿no? Uno va a tratar de buscar que los mercados reales funcionen de la manera más competitiva posible, ¿sí? Que se acerquen lo más posible al funcionamiento de un mercado de competencia perfecta. Entonces, yo siempre digo, el mercado de competencia es un mercado ideal desde estos dos puntos de vista, ¿no? Porque es ideal que no existe, es abstracto, es un modelo, y además es ideal porque es el modelo al cual uno aspira que funcione, bajo el cual funcionen el resto de los mercados, ¿no? Todos los mercados. Y esto, digamos, esta cuestión de que es ideal en términos de objetivo, ¿no? De que uno va a buscar de la manera en que el sistema funcione bajo una forma de competencia perfecta, se debe a que la forma de mercado de competencia perfecta genera tres tipos de deficiencia. Aclaración. Estos temas están en toda la bibliografía. En casi toda la bibliografía van a encontrar estos temas desarrollados con gráficos. Que muchas veces yo tengo miedo que por ahí se pierdan. Entonces, yo les sugiero en estos temas dos libros, digamos, o dos apuntes que están explicados en el sentido que nosotros damos la materia. Uno es el libro de Mabel Jiménez, que fue profesora de economía, una de las primeras profesoras de economía para abogacía, y que hizo este libro, digamos, pensando en las necesidades de un abogado, ¿no? Y nosotros, con la profesora Karina Busoski, hicimos también un apunte que lo van a encontrar también colgado en el Moodle, que se llama Economía para qué, que también está explicado en estos términos, ¿no? Así que para que puedan ustedes después apuntalar las cuestiones que nosotros damos en clase. Entonces, en particular esto de eficiencia está en el libro de Mabel Jiménez, ¿sí? Para que lo puedan leer y aclarar. Bueno, la eficiencia asignativa tiene que ver con que este resultado de las empresas de lograr trabajar al menor costo posible
hace que el precio sea el menor posible y por lo tanto está asegurando una eficiencia asignativa, es decir, que la asignación de recursos que se haga sea la más eficiente. ¿Sí? Nosotros esto lo damos muy por arriba, pero acá hay una cuestión de que la idea central es que las empresas y los consumidores, buscando maximizar sus propios objetivos, en un contexto de un mercado de competencia perfecta, se está asegurando de alguna manera que toda vez que los distintos agentes económicos logran alcanzar sus objetivos y toman decisiones en pos de eso, de comprar o no, digamos, las empresas de producir y contratar factores, etcétera, todas esas decisiones terminan generando una situación de eficiencia a nivel global. Es decir, la idea de un mercado de competencia perfecta hace que los beneficios que alcanza cada individuo, cada empresa en particular, sean iguales a los beneficios que se generan a nivel de la sociedad y los costos igual. Vamos a ver esto, lo vamos a ver después cuando esto no pase y digamos cómo va a ser más fácil. Después yo voy a volver sobre este tema para que ustedes vean en qué situaciones falla, ¿no? Pero digamos que la idea es que el funcionamiento de un mercado bajo la forma de competencia perfecta está generando este tipo de eficiencia asignativa. Está provocando que la asignación de recursos que se realice, es decir, contestando el qué producir, digamos, está asegurando el mejor resultado posible. ¿Está? La eficiencia tecnológica me asegura que esa asignación que se hace de recursos se haga de manera, digamos, alcanzando la eficiencia técnica, promoviendo poder producir lo más posible, ¿sí?, con la menor cantidad de recursos. ¿Por qué pasa esto? Porque toda empresa, decíamos, que no trabaje eficientemente, está trabajando con pérdidas, decíamos, ¿no? Con costos innecesariamente altos. Y eso significa despilfarro de recursos, está produciendo, usando recursos una empresa que no es eficiente, porque está trabajando con costos más altos que las otras. ¿Me siguen? ¿Y qué pasa ahí? La mano invisible hace que esas empresas desaparezcan, las expulsa. ¿Está? Por lo tanto, solo van a sobrevivir aquellas empresas que puedan producir al menor costo, digamos, utilizando la menor cantidad de recursos. Entonces está logrando además también eficiencia tecnológica. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Y por el otro lado también se alcanza una eficiencia dinámica, que hace que, bueno, acá les pongo, bueno, los cambios se van a suceder al mejor ritmo posible. ¿Esto qué pasa? Bueno, si una empresa en un mercado de competencia perfecta logra descubrir una nueva técnica de producción que hace abaratar los costos, ¿sí?, que provoca que sea más eficiente que el resto, es decir, trabaja a costos más bajos y puede producir a costos más bajos que las demás. Si las demás no se adaptan, ¿qué pasa? Tienen el certificado de defunción ya firmado. Es decir, no queda otra. Se tienen que adaptar, porque si no, se expulsan. Y entonces eso hace que estos cambios, digamos, que se van sucediendo, sean de la mejor manera, de tal manera de lograr el abastecimiento, pero promoviendo a que las que subsistan logren tanto la eficiencia asignativa como tecnológica. Y por lo tanto, en el tiempo se logra esta eficiencia dinámica que solo se garantiza en un mercado de competencia perfecta. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Esto, repito, lo pueden encontrar también desarrollado en el libro de Mabel Jiménez, ¿sí?
¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Avanzamos? Bien. Entonces pasemos ahora a los mercados imperfectos. Si se acuerdan ayer, yo les había comentado que en realidad cuando se habla de formas de mercado, nosotros íbamos a ver una forma de mercado perfecta y 3 imperfectas. ¿Sí? En general, digamos, una de las principales causas de las imperfecciones en el mercado tiene que ver con la existencia de barreras a la entrada. La existencia de barreras a la entrada es lo que va a provocar que justamente una de las condiciones que hace que exista competencia, que es la atomicidad. ¿La atomicidad qué significaba? ¿Se acuerdan? A ver, esperen porque me parece que yo, a ver qué dije. Pequeños y grandes cosas. ¿Cómo? Pequeños y grandes, no, pequeños productores, pequeños y grandes productores. Muchos y pequeños, tanto productores como consumidores. Ahora, si existen barreras a la entrada que impiden el ingreso de nuevos productores o nuevos consumidores, eso va a tender a aumentar la concentración. Y la concentración hace que haya menos y que a su vez el mercado se reparta entre esos pocos y por lo tanto aumenta la participación de cada uno de esos que están en el mercado. Por lo tanto, aumenta la concentración y si tienen, digamos, una participación importante en el mercado, las decisiones que toman, veíamos ayer, ¿se acuerdan de los gráficos que yo hice en el pizarrón? ¿Qué pasaba? Cuando alguien tenía poder de mercado, tenía una participación importante en el mercado. Las decisiones que tome de producir o no producir, de producir más o de producir menos. ¿Qué pasaba? Traslada una curva, hay un desplazamiento de la curva. Y entonces, digamos, era perceptible por el mercado, y entonces, ¿qué pasaba? Modificaba el precio. ¿Está? El precio cambiaba. Al cambiar la curva y ser significativo digamos, era una situación que no pasaba desapercibida para el mercado, eso significaba cambios en los precios. Por lo tanto, las decisiones de esos agentes van a comenzar a tener influencia sobre el precio. Y cuando esas decisiones tienen influencia en el precio, decimos que tiene poder de mercado. Que tenga poder de mercado significa que no son precios aceptantes. ¿Sí? Tienen capacidad para modificar el precio. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, acá hay una aclaración, ¿no? Del concepto de entrada, excluimos la adquisición de una empresa existente por otra, eso no significa una entrada nueva. Si una empresa amplía la capacidad tampoco es una entrada de empresas. Bueno, tiene que ser una empresa nueva, genuina, que realmente aumente la oferta, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cómo se pueden generar estas barreras a la entrada? Digamos, ¿qué razones existen para que existan estas barreras a la entrada que le generen poder de mercado a las empresas? Las barreras a la entrada, ¿qué eran? ¿Qué eran las barreras a la entrada? Aquellos impedimentos que pueden existir, ¿sí? Que hacen que no puedan entrar ni a ofrecer o a demandar productos a distintos agentes, ¿no? Que esté acotada, cerrada. De nuevo, eso genera mayor concentración y está generando poder de mercado. Una de las barreras va a estar dada por la diferenciación de productos. Toda vez que un productor puede provocar
de alguna manera, o por publicidad, o por generar una característica distinta que la haga su producto diferente de los demás, de la competencia, digamos, eso le va a provocar tener la capacidad para cobrar un precio distinto al de la competencia. No, porque mi producto es diferente, no es el mismo que el otro. Entonces yo a mi producto le pongo un precio, otro precio. Tengo capacidad para diferenciar mi producto y entonces tengo poder para fijar un precio distinto al precio que se regula por el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por eso tantos esfuerzos de las empresas por tratar de diferenciar. Hay veces que nos llevamos cada chasco o no. Porque nos dicen, o por publicidad, por comentarios, nos quieren hacer creer que en realidad el producto es diferente y termina siendo igual. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí claramente la diferenciación desaparece, se esfuma y digamos, la empresa pierde esa capacidad para fijar el precio. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. Puede haber, Bonnie, vos me lees el chat por las dudas, ¿no? Si están... Sí, acá estoy. Son comentarios que sí se entienden, sí. Bien, perfecto. Obvio. Entonces, otra forma de que aparezcan estas barreras es cuando existen elevados costos de entrada. Cuando para poder producir un determinado producto necesito una inversión inicial muy elevada, se necesita un nivel de inversión inicial muy elevada que no todos pueden acceder. ¿Está? Esto era lo que yo les decía. Para montar la producción de autos, ¿sí? Se necesita un nivel de estructura una estructura y digamos que conlleva una inversión inicial tan alta que son muy pocos los que van a poder acceder. Esos elevados costos hacen que se genere una cierta entrada y que termine generando cierta concentración en la producción. Por eso vemos que en el mercado de autos hay muy pocas empresas que se dedican a la producción de bienes, ¿sí? Están, digamos, protegidos, digamos, de alguna manera por esos elevados costos de entrada. Es la necesidad de un nivel de inversión inicial tan alto que genera una barrera a la entrada. ¿Se entiende esto? Entonces, de nuevo, barreras a la entrada, concentración, poder de mercado. También existen restricciones legales, ¿sí? Que hacen que la entrada esté protegida por una ley, ¿no? Es en el caso de las patentes. Ustedes saben que esto genera bueno, ya lo vamos a ver de alguna forma, pero una especie de monopolios legales, ¿no? Perdón, ya voy a volver a esto, pero digamos, las patentes hacen que toda aquella empresa que patente una fórmula, sobre todo esto se da en el mercado farmacéutico, ¿no? Hace que la existencia de esa patente limite la posibilidad de que otras empresas también, o otros laboratorios en este caso, produzcan esos medicamentos. Y eso genera de nuevo barreras a la entrada y que la producción esté en manos de pocas empresas, pocas y grandes empresas. O, digamos, concesiones o licencias otorgadas por el gobierno, ya lo vamos a ver, que hace que el gobierno autorice solamente a determinado número de empresas para poder producir un determinado producto o servicio. Esto tiene que ver con barreras de tipo legal. Y después están otras barreras que también ustedes la pueden encontrar como barreras naturales, que tienen que ver con una situación de economías de escala.
las economías de escala hacen que se justifique a ver, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero las economías de escala hacen que se justifique la producción de empresas de gran escala. Es decir, conviene que existan menos empresas produciendo más cada una, ¿sí? Que eso les está asegurando trabajar a un costo unitario más bajo, que si existieran muchas y pequeñas. Si existieran muchas y pequeñas, estarían trabajando con costos unitarios mucho más altos y por lo tanto, digamos, estarían cobrando un precio mucho más alto que si existiesen menos y más grandes. ¿Esto por qué? Porque se trata de empresas que tienen un capital fijo muy grande. El capital fijo es, el capital, en este caso, cuando tienen un factor fijo muy alto, el costo fijo unitario, es decir, cuando dividimos el costo fijo por unidad producida, tiene la característica de que a medida que aumenta el volumen de producción, ¿qué pasa con el costo fijo unitario? Si a un monto grande, ¿no? Baja. Si a un monto fijo grande lo divido por un número de unidades producidas cada vez más grande, el costo fijo unitario es cada vez más chico. En estas empresas, como el capital, el factor fijo es muy importante, explica casi todo el costo total. Por lo tanto, en estos términos, el costo total unitario, es decir, por unidad de producción, va a ser cada vez más chico a medida que aumenta el volumen de producción. Y por lo tanto, de esa manera, si hay una sola empresa, va a lograr producir mucho más a un costo mucho más bajo que si hay muchas y pequeñas con poco volumen de producción que hace que opere con costos unitarios mucho más altos. ¿Se entiende esto? ¿Este sería el caso de las pymes, por ejemplo? ¿Por eso no funcionan las pymes? No, no. Es el caso que explica, por ejemplo, que empresas como la distribución de agua en las ciudades haya una sola y no haya muchas. ¿Está? Porque vos pensás, para que exista una empresa que distribuya agua, vos pensás todo el capital fijo que tiene que tener, las cañerías, hacer toda la distribución de agua de excavaciones, caños, etcétera, en toda una ciudad, y pensar lo que sería si varias empresas tendrían que hacer los mismos tendidos a vecinos, digamos, lo que significaría. Costos impensados, ¿se entiende? Para eso se prefiere que haya una sola y que haga eso. Por ejemplo, ¿por qué cuando uno piensa en el servicio de colectivos a Cabildo hay una sola empresa y no hay muchas? En el mercado, digamos, en ese caso, justifica la existencia de pocas, o una en ese caso, y no muchas, ¿sí? Debido a esta situación de capital fijo, de esta situación de economías de escala. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Entonces, estos mercados son mercados imperfectos. Y son mercados imperfectos porque al tener poder de mercado, están trabajando, van a fijar un precio claramente mucho más alto que si el mercado operara en un contexto de competencia perfecta. ¿Está? Y esto claramente va a generar, digamos, ¿a quién va a afectar? Los precios más altos, ¿sí? En términos de, ¿se acuerdan? De satisfacción o de resolución del problema de la escasez, digamos,
va a ser un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más alto sea el precio, ¿sí? Los consumidores con los mismos ingresos van a poder comprar menos. Y si compran menos, van a poder satisfacer menor cantidad de necesidades. Por lo tanto, en estos términos, a ver, comparado, si el mercado fuese de competencia perfecta, genera esta imperfección, genera este tipo de ineficiencias, ¿no? O es por motivos por los cuales, digamos, cuanto mayor sea la concentración que exista en el mercado, cuanto menor sea el número de empresas y más grandes, mayor va a ser el poder de mercado que tengan y digamos, va a generar efectos cada vez más ineficientes. ¿Me siguen hasta acá? El resultado de esa actividad va a generar resultados cada vez más ineficientes, cada vez precios cada vez más altos y cantidades producidas y vendidas menores. Y eso genera claramente una asignación ineficiente, ¿no? Comparada con una situación de competencia perfecta, en donde se logra precios más bajos y mayores cantidades vendidas. ¿Hasta acá vamos? Clau, hay una chica, Milagros, que dice, ¿podría explicar de nuevo la diferenciación de productos? Lo que refiere a ese tema. Diferenciar el producto, vuelvo a un concepto que vimos ayer. ¿Cuándo un producto es diferenciado? Cuando satisface la misma necesidad, pero el consumidor no le da lo mismo uno que otro. Cuando no le da lo mismo uno que otro, significa que el productor ha logrado despegarse de los demás y hace que tenga características diferenciales respecto del resto. Eso hace que adquiera cierta capacidad para fijar un precio distinto al precio de mercado, al precio de competencia perfecta. ¿Se entiende? Yo no te cobro lo mismo que el resto de los shampoos, porque mi shampoo es espectacular y si vos lo usás, no tenés más caspa. Pero eso sí, claro, te tengo que cobrar más alto, un precio más alto. ¿Se entiende esto? Esa diferenciación vamos a ver que muchas veces se logra por publicidad, básicamente por publicidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Milagros? Ahí puso que sí, Bien. ya está. Bien, entonces, vamos a ir viendo en mercados imperfectos. Vamos a entrar en realidad, vamos a empezar a ver los mercados que sí existen en la realidad, que son todos mercados imperfectos, y vamos a empezar del más imperfecto a los menos imperfectos. El más imperfecto como mercado imperfecto en sí mismo, si uno tiene que pensar en un mercado imperfecto puro, es el del monopolio. ¿El monopolio qué características tiene? Bueno, el monopolio es una situación en donde existe un solo productor que produce un producto heterogéneo, que es único. Hay fuertes barreras a la entrada, no hay transparencia de información y tampoco hay perfecta movilidad de recursos. Entonces, el monopolio es aquella situación en la cual hay un solo productor que produce un producto único y hay fuertes barreras a la entrada. Hay cuestiones que hacen que, muchas veces la falta de transparencia, hacen que no haya más productores de este producto. También, digamos, nosotros siempre vemos el caso del monopolio del lado del productor, pero también puede pasar situaciones en donde el monopolio, por ejemplo, esté en manos del Estado, ¿no? Que sea el Estado el único comprador, también se genera un monopolio. ¿Qué ejemplos tienen de un monopolio de oferta por parte de la producción
de un determinado producto, que tenga esa característica. En realidad, no sé si existe hoy en particular, pero digamos, en algún momento existió un monopolio muy famoso de una sola empresa que producía un producto único y que había fuertes barreras, no había transparencia de información. A ver, ¿se les viene a la mente algún ejemplo? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué leo? Bueno, Telefónica en realidad me parece que en ese caso era para el sur, ¿no? Para el sur del país era Telefónica y creo que para el norte era el otro. Camus, sí, no estoy segura si a nivel de todo el país o por región. Ahí me mataste. Vos sabés que, claro, y eran todos monopolios, en este caso, legales, ¿no? Donde muchas veces el Estado era el que le atribuía esa condición de ser único productor. Pero a nivel mundial, por ejemplo, fue el caso de Microsoft, ¿no? Que fue tan perseguido y que después, digamos, se diluyeron ciertas barreras y generó que existan pocos, pero sigue siendo un mercado imperfecto, ¿no? Pero sí, está bien en esos casos. La idea es que, como no tiene sustitutos, el mercado, digamos, no hay sustitutos cercanos, en este caso, el producto es único, esto le genera poder del mercado. Pero la característica muy importante es que, digamos, si estamos pensando de una empresa monopólica, la idea es que la oferta de sus productos se enfrenta a la demanda de mercado. Y si esto es así, digamos, esta característica, digamos, hace que el productor no tenga poder absoluto. Que tenga poder de mercado, sí, pero no, ese poder no es absoluto. ¿Qué quiero decir? Que en el caso de que la empresa decida fijar el precio, no puede fijar la cantidad. Como si la empresa fija el precio y se enfrenta a la curva de demanda del mercado, la idea es que el mercado le fija la cantidad. Y si la empresa decide fijar la cantidad que va a ofrecer en el mercado sí le fija el precio. Por lo tanto, o la demanda, quiero decir, ¿no? Por lo tanto, que nosotros estamos pensando en una situación de monopolio, donde estamos pensando en la situación más imperfecta como forma de mercado posible, en la cual, digamos, el monopolista va a tener el poder más alto de mercado que uno pueda pensar. Ahora bien, ese poder de mercado no es absoluto. Si el monopolista fija el precio, el mercado fija la cantidad. Y si el monopolista, perdón, fija la cantidad, el mercado le fija el precio. Es decir, no puede fijar simultáneamente precio y cantidad. Es decir, va a tener poder de mercado, pero no es absoluto. ¿Se entendió esto? ¿Cuáles son las causas que pueden, digamos, explicar la aparición de monopolios? En general, nosotros podemos pensar en este tipo, en tres causas, ¿no? Cuando una empresa tiene un control exclusivo de un recurso o de factor productivo, la existencia de monopolios legales, ¿sí? Esto que exista una patente o un monopolio estatal, como en el caso de que veíamos de Cotel o de Telefónica, etcétera, que digamos el Estado le asignaba a una empresa la producción de un bien o servicio, o en el caso de los monopolios naturales. Cuando estamos pensando en un control exclusivo de un recurso o factor de la producción, estamos pensando, bueno, en esto, como yo les decía, en el caso de Microsoft, que tenía el monopolio sobre los sistemas operativos,
era el único que lo había desarrollado y había problemas de información y por lo tanto, digamos, no había, su producto era heterogéneo y por lo tanto tenía poder de mercado total, perdón, alto poder de mercado, pero también pensemos en una situación, no es el caso de Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, piensen en, yo siempre me acuerdo de Fortabat, ¿no? Que compró unas tierras y dio la casualidad que en esas tierras estaba una mina de cemento. Es decir, justo, o sea, la propiedad de esas tierras le generó ser el único, no es el único porque hay 2 productores de cemento en Argentina, pero digo, si hubiese sido una situación en donde en el único lugar del país donde hay cemento, minas, canteras, en ese caso, es en las propiedades de esta persona. Bueno, eso le está generando un monopolio, ¿no? El control exclusivo de un recurso o factor productivo. ¿Quedó claro? Bueno, a nivel mundial, de Beers, que hasta finales de los 90 era la única productora de diamantes, las minas de mercurio en Almader, etcétera, digamos. Es, digamos, una situación donde, digamos, una empresa puede tener el control exclusivo de un recurso o factor productivo. El caso de los monopolios legales. El caso de los monopolios legales eran, decíamos que se daban situaciones en las cuales existían y que podían surgir a partir de la existencia de patentes o de monopolios estatales. No me voy a detener en esto porque no creo creo que va a ser entendible para todos. En el caso de los monopolios naturales, eran estos que yo les explicaba, que se trataba de determinadas producciones que tenían costos fijos muy altos y que provocaban esto de que solo se justificaba que existiera a lo mejor una sola empresa proveyendo ese bien o servicio, ¿no? Porque una sola empresa con los costos fijos que explican casi todo el costo total, hace que los costos unitarios más bajos, es decir, producir al menor costo posible, sea posible a un nivel de producción muy alto. Digamos que entonces justifica que haya solo una empresa que asuma todo esto de esa producción, es decir, que abastezca a lo mejor a todo el mercado. Entonces, se justifica que haya una grande y no muchas y pequeñas. ¿Está? Entonces, bueno, tiene que ver con estas situaciones. No sé si faltaría aclarar más. ¿Entendió con la explicación que di hasta ahora de estas situaciones? Bueno, supongo que sí. Bueno, como les decía, el resultado de la actividad de empresas monopólicas hace que se terminen transando, produciendo bienes y vendiendo a un precio mucho más alto que el precio que hubiera existido en competencia perfecta y las cantidades ofrecidas son menores. Y esto claramente genera efectos negativos sobre los consumidores, ¿no? Y por lo tanto, lo que también se ha visto en la historia, que generan situaciones, ¿cómo podría decir?, en donde de abusos, ¿no? Donde las empresas, como tienen tanto poder, se abusan y cobran realmente precios exorbitantes, y eso provoca que solo muy pocos puedan acceder. Y por lo tanto, estas situaciones normalmente y en todos los países genera una necesidad de control. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional existen leyes que prohíben la creación de monopolios y que son fuertemente, ustedes seguro en las noticias y sobre todo todas las noticias vinculadas a Microsoft como algo, como esta cuestión de ejemplo, ¿no?
Todas estas, a nivel global, se generan fuertes medidas en contra de la generación de los monopolios. Y si en el caso de que las empresas sean estatales, y bueno, normalmente no doy opiniones, pero digamos, se supone que es el Estado el que debería vigilar y controlar la actividad de estas empresas de tal manera de que los precios que surjan a partir de la producción monopólica de determinados bienes y servicios, a lo mejor a partir de concesiones, sea controlado por el Estado. En Argentina, como les decía, fundamentalmente a partir de las leyes de defensa de la competencia, bueno, digamos, en general se atentan digamos, provocan controles a los monopolios que existan o directamente evitan la formación de esos mercados monopólicos. Una de las situaciones que surge a partir de la existencia de monopolios o de situaciones en las cuales los productores pueden fijar precios es distintas situaciones que se dan y que se conocen con el nombre de discriminación de precios. Es decir, la discriminación de precios es una política seguida por empresas monopólicas. ¿Y qué significa? Significa que la empresa, una empresa monopólica, hace discriminación de precios cuando puede cobrar un mismo producto a distintos precios a distintos consumidores, sin que esas diferencias en los precios esté justificada por diferencias en los costos de producción. Esto es, si un consumidor compra una lapicera en Buenos Aires a 30 pesos y en Bahía Blanca la paga 50, pero esa diferencia de precios está justificada por los costos de transporte, eso no es discriminación de precios. La discriminación de precios se da cuando un monopolista puede cobrar un mismo producto a distintos precios, sin que esa diferencia esté justificada en los costos de producción. A ver qué me están diciendo algo. No puedo leer el chat. ¿Se entiende? ¿Y cómo hacen eso? Es decir, ¿qué tiene que hacer el empresario para poder hacerlo? ¿Y con qué finalidad lo hace? A ver qué dice. ¿Se les ocurre algún ejemplo en el cual estamos pagando las facturas de luz que van según zona, si es residencial o no? Las facturas de luz. Si yo estoy pagando una tarifa por ser residencial y al lado tengo un comercio o una pequeña industria y tiene otra tarifa, en realidad es la misma luz, son los mismos cables que llegan, pero digamos, la luz, digamos, la tarifa es distinta. Ese sí es el caso. ¿Otro ejemplo que se les ocurre? ¿Puede ser la nafta, que en el sur está más barata que acá? Bueno, ahí en algunos casos puede estar justificada, digamos, tiene otro sentido, ¿no? Pero porque normalmente... Ahí por el tema del transporte también. Sí. En realidad la idea es favorecer a las provincias productoras, pero digamos, muchas veces se justifica, son decisiones políticas, ¿no? Pero de todas maneras ahí podría haber una diferencial de transporte. ¿Cuándo puede diferenciar? ¿Cuándo puede diferenciar? ¿Siempre un monopolista está en condiciones de diferenciar, discriminar precios? ¿Perdón? ¿Todos los monopolistas discriminan precios? En realidad,
para que pueda discriminar precios, lo que tiene que hacer, o tiene que tener la capacidad del monopolista de encontrar la vuelta de tal manera de distinguir, digamos, dentro de sus consumidores distintas disposiciones de pago. Claramente, cuando uno ve una curva de demanda de mercado, lo que ve son distintas disposiciones a pagar. Frente a distintos precios hay distintas disposiciones a pagar. Lo que hace el monopolista es intentar cobrarle precios distintos según la distinta disposición a cobrar. Muchas veces que, por ejemplo, de lo que yo les decía el otro día, ¿no? Por ahí un auto de marca tipo BM, hay gente que está dispuesta a pagar un precio y otros no. Lo compraría si el precio fuese diferente. Sí, existiría discriminación de precios en el caso en el que el monopolista pudiese venderle a cada uno según el precio del cual está dispuesto a pagar. Pero para que esto funcione efectivamente, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que evitar la reventa. Porque si yo le compro a un precio más barato, digamos, trato de vendérselo a otros a precios distintos. Vieron que es mucho lo que pasa cuando hay determinados recitales y demás. Claramente en ese caso, digamos, la discriminación de precios no se da, no sirve, digamos, en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué trata de hacer el monopolista? ¿Por qué trata de discriminar precios? Porque es una práctica que si puede el monopolista la hace. ¿Qué les parece? Porque casos existen, ¿no? Hay un montón. Bueno, hay discriminación de primer grado, segundo grado, tercer grado. No me voy a meter en eso. ¿Cómo? Perdón, se escuchó mal. ¿Que evite que entren nuevos competidores? No. No sé, se me ocurre que podría ser, no es un caso de monopolio, las segundas marcas, ponele, que la misma empresa haga dos marcas distintas y por eso... Pero se supone que el producto es distinto. Ah, eso no es discriminación. No es discriminación de precios. Estamos hablando del mismo producto. Es el mismo bien que vende a distintos precios sin que esté justificado por diferencias en los costos de producción. Por ejemplo, si vamos al cine y yo voy con mi mamá que es jubilada, yo pago, vamos a ver la misma película en la misma sala, con las mismas condiciones, la misma butaca, el mismo sonido, el mismo clima, todo igual, y ella paga un precio y yo otro. Y es el mismo producto. Y no hay nada que justifique un precio diferente. Y a veces por los costos que te produce. No, porque si acá no hay diferencias en los costos. La idea es que la discriminación de precios se da cuando no hay justificación por diferencias en los costos. ¿Qué? ¿Y cómo se podría ejemplificar con el tema de la nafta que acá está más cara y se va abaratando porque se supone a lo largo que del las sur? empresas, no, bueno, porque la nafta se produce en el sur. Entonces los costos de producción, los costos de transporte son menores. ¿Se entiende? No sé quién habló. ¿Se entendió? Entonces, Yo, Mariano. Sí. Mariano. Entonces ahí sí la diferencia de precio está justificada por diferencias en los costos de producción. Recuerden que producción estamos hablando de producción y distribución, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, que los costos de transporte... Pero entonces no sería un ejemplo de discriminación de precios el de la nafta. No, por eso, no, para mí no. En realidad hay una otra justificación, pero si uno lo mira, que son beneficiadas las empresas productoras, en realidad, digamos, son las que están cerca de los pozos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno compra una entrada del cine, bueno, de teatro, ¿sí? Hay gente que está dispuesta a pagar más con tal de estar en las primeras filas. Yo cuando voy a ver los recitales de Chayanne quiero estar en la primera fila,
¿Por qué? Porque no me quiero perder nada. No quiero ver hasta el último detalle del vestuario, del maquillaje, de las expresiones de los actores. No me quiero perder detalle. Entonces, estoy dispuesta a pagar un precio más alto para estar en las primeras filas. Y hay gente que está dispuesta a ir, pero no le interesa tanto. Bueno, con solo escuchar y ver más o menos qué pasa, está bien, todo bien. Hay distintas disposiciones a pagar por el producto. Los actores son los mismos, el vestuario es el mismo, la iluminación es la misma, todo es igual. No hay diferencias en los costos de producción. Y sin embargo, cambian los precios, sí. Cuanto más cerca del escenario uno esté, el precio es más alto, y cuanto más lejos y alto del gallinero, paga mucho menos. Entonces, ahí hay una clara práctica de discriminación de precios. El monopolista está tratando de cobrarles a cada consumidor en función de su disposición a pagar. Y sin que esas diferencias en los precios estén justificadas por los costos de producción. La sala es la misma, todo lo mismo. No hay nada que haga que el precio sea diferente. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Clau, acá una señora pregunta si en caso de las zonas residenciales es por favorecer a los sectores más empobrecidos. Esto venía de un comentario anterior que se refería al tema de de los mismos servicios, pero distintos precios que se les cobra, por ejemplo, a los jubilados o eso. Sí, en ese caso, no sé si me explico con la pregunta, ¿no? Sí, sí. La idea es que en este caso, al haber distintas disposiciones a pagar, porque la disposición a pagar tenía que ver con el ingreso, los gustos, la expectativa, bueno, con todos los determinantes de la demanda, ¿no? Porque estamos hablando de disposiciones a comprar, que dependían de los distintos determinantes de la demanda. La idea es que si cobraran un precio mucho más alto, habría gente que quedaría excluida y no consumiría. Entonces, si el monopolista logra captar bien esa segmentación del mercado y cobrar a cada segmento de este mercado el precio al cual están dispuestos a cobrar, vende más. Y al vender más, gana más. Entonces, esa es un poco la intención. ¿Se entiende? Muchas veces, digamos, disfrazado en esto de, claramente, de beneficiar a distintos sectores y demás, es en esta lógica, ¿no? Si le cobraron un precio más alto, por ejemplo, quedarían afuera. Entonces, obviamente, cobrándole a cada segmento el precio al cual están dispuestos a pagar, digamos, se beneficiarían todos. ¿Quedó claro? Lo importante es que se practica discriminación toda vez que se vende un mismo producto a distintos precios sin que esté justificada por las diferencias en los costos de producción. Por ejemplo, sería como el descuento a estudiantes para viajar, o sea, como los estudiantes son los que más viajan en colectivo, se les hace un descuento, entonces se benefician. Es una discriminación, porque el colectivo es el mismo, todo es igual, ¿está? El chofer es el mismo, gasta la misma nafta, la misma cantidad o sea, no hay nada que justifique una discriminación de precios, pero sí logran detectar distintos segmentos, distintas disposiciones a pagar, y entonces en función de eso cobra. ¿Y en cuanto a algún subsidio por parte del Estado en cuanto a la tarifa de gas? Funciona como discriminación de precios, sí. El espíritu es otro, pero digamos que sí. Es discriminación, porque en realidad, yo iba a dar un ejemplo antiguo, ¿no? Pero porque ahora los teléfonos fijos cada vez, yo ya no hace años que no tengo, no sé si alguien tiene, pero no sé si ustedes sabían que cuando uno hablaba por teléfono a las 8 de la mañana, la tarifa del minuto que nos cobraban era 1,
de las 10 a las 2 de la tarde era otro, a la noche era otro, y el teléfono era lo mismo, la línea era la misma, la central era la misma. No había nada que justifique cambios en los precios, sí distinta disposición a pagar. ¿Estamos? ¿Queda claro? A ver si logro entrar. Sí, en mi caso... Iba a decir justo que lo leas vos porque era, bueno, ahí hasta zonas residenciales empobrecidos lo habías leído, el resto es nuevo. Tiene también un beneficio en baja de impuesto cuando dejan... El parque sí es un ejemplo de discriminación de precios, sí, tal cual, eso sí es un ejemplo. No entendí la otra parte, Gladys. No sé si lo había contestado. A ver, Gladys, si me comentás. Lo que entonces tienen que hacer, sí. Si le dan al monopolista, a ver. Una rebaja de impuesto al impuesto. No va por ahí, ¿eh? Porque acá el tema es que el monopolista lo que tiene que hacer para poder hacer discriminación es cuando, como tiene el poder de fijar el precio y puede, en el caso de que pueda diferenciar segmentos en su mercado, es decir, segmentos significan distintas partes o trozos de la curva de demanda con distinta disposición a pagar, y él es hábil y lo puede hacer, y puede identificar esos distintos segmentos de mercado, él puede llevar adelante estas prácticas, cobrar a cada segmento del mercado distintos precios según su disposición a pagar. Claramente tiene que evitar la reventa, ¿no? Pero no lo veo en la rebaja de impuestos, no, porque tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa de fijar precios, distintos precios por el mismo producto. ¿Sí? Bien. Bueno, a nivel internacional también se dan prácticas similares que se conocen con el nombre de dumping, y es cuando una empresa vende en el mercado externo un producto pero a un precio más bajo que el precio doméstico, el precio al que vende en el mercado interno. Obviamente que lo que se busca es ganar mercados. Y, digamos, este tipo de prácticas están absolutamente rechazadas como de tipo de competencia desleal, y están absolutamente penadas y penalizadas a nivel internacional por la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, digamos, si bien son prácticas que están continuamente observadas y controladas, se controlan todo este tipo de cuestiones, hay ciertas actividades que pueden llegar a aparecer como dumping y la OMC hace como la vista gorda, que es cuando, por ejemplo, existen subsidios a determinadas producciones en distintos países, que hace que, por ejemplo, la producción agropecuaria en Estados Unidos o en determinados países de Europa, que hacen que el productor tenga ayudas y por lo tanto sus costos de producción sean más bajos. Y por lo tanto puedan vender el producto a un precio más bajo que si no existieran esos beneficios. Y terminan compitiendo, por ejemplo, con Argentina, que tiene costos o ventajas comparativas en la producción de esos bienes, y no tienen ayuda. Si vamos a ver el ejemplo de Argentina,
todo lo contrario, pero digo, entonces se está compitiendo con un producto producido con ventajas ficticias, ¿no? Entonces, aún así, digamos, si no existiese ese apoyo gubernamental, esos subsidios, a lo mejor quedarían fuera del mercado internacional. Pero bueno, no, ese tipo de cuestiones por ahí no se atacan tanto, ¿no? Aun cuando Argentina ha presentado en muchos casos reclamos en ese sentido, no han prosperado tanto. Bueno, ¿quedó claro esto? Bien. Bueno, y en estos términos, digo, así como vimos la competencia perfecta en términos de todo lo que se ganaba en términos de eficiencia técnica, asignativa y dinámica, lo mismo podemos hacer la evaluación respecto del monopolio. Claramente, digamos, a partir de lo que yo les comentaba, un mercado monopólico es el peor en términos de eficiencia asignativa, técnica y dinámica. En este caso asignativa porque sabemos que, digamos, se terminan transando los productos producidos en un mercado monopólico a un precio mucho más alto que el que hubiera existido en competencia perfecta, y la cantidad digamos, producida también va a ser menor a que si se hubiera producido en competencia perfecta. Por lo tanto, en términos asignativos sería el peor resultado posible, ¿no? Porque, digamos, estaríamos pensando en una situación de satisfacción de necesidades muchísimo peor, o digamos, la peor posible en términos de comparando monopolio con competencia perfecta. Lo mismo pasa con la eficiencia técnica. No hay ningún incentivo, teniendo posibilidad para fijar el precio, no hay incentivos para bajar los costos. Y como no hay incentivos a bajar los costos, normalmente lo que nosotros observamos, que en mercados imperfectos, las empresas operan con costos más altos que los que serían si el mercado fuera competitivo. Porque claro, no tienen que competir con nadie, y entonces esos despilfarros los pueden disfrazar aumentando los precios. Entonces, en esos términos no se produce al menor costo posible, y por lo tanto no hay eficiencia técnica, no hay eficiencia técnica, no hay un despilfarro de recursos. Y en términos de la eficiencia dinámica, esta es una situación en la cual, bueno, no está muy claro si en competencia perfecta fuese mejor. En realidad, si ustedes me dicen, bueno, es mucho más fácil pensar que los adelantos tecnológicos surjan de mercados imperfectos que de competencia perfecta, pero digamos que en principio pareciera que esto no siempre ocurre, ¿no? Digamos, es algo que por ahí no está tan claro como para diferenciar un mercado de otro en términos de la eficiencia dinámica, pero sí en términos de la eficiencia asignativa y técnica. Bueno, pasamos a ver los otros mercados imperfectos, ¿no? Bueno, yo les dije que iba a ir de los más imperfectos a los menos imperfectos, entonces por ahí me voy a adelantar porque el orden no lo seguí en esos términos, así que espérenme que voy hacia la línea de oligopolio. Entonces, como mercado imperfecto per se está el monopolio. Después, la otra estructura que le sigue es imperfecto, pero menos imperfecto que el monopolio, es una estructura de mercado llamada oligopolio. ¿Cuándo decimos que estamos en presencia de oligopolio?
estamos en presencia de oligopolio cuando hay un número reducido de oferentes, pero que tienen un gran poder de mercado. Es decir, son pocas empresas, pero grandes. ¿Está? Esa de pocas empresas en realidad, no sé decir si son 3, 5 o 6, sino que más bien voy a tener que mirar la participación del mercado de esas empresas. Normalmente estamos hablando de que ese número va a ser reducido y que tienen una gran participación en el mercado. En oligopolio, el producto puede ser homogéneo o diferenciado. Como hay fuertes barreras a la entrada, normalmente son sectores en donde el nivel de inversión inicial es muy alto y entonces eso les genera poder de mercado. Las empresas que operan en un mercado de oligopolio tienen poder para fijar el precio. De nuevo, si fijan el precio, el mercado le fija la cantidad, y si fijan la cantidad, el mercado le fija el precio. No hay poder absoluto en esto, no pueden fijar precio y cantidad. También otra barrera es que no hay perfecta información. Y la característica, si yo tengo que, si dudo o no dudo si es un mercado oligopólico, la característica fundamental para que el mercado sea oligopólica es que las empresas en un oligopolio existe una fuerte interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que toma una empresa afectan significativamente a las demás. Y esto, digamos, ¿cómo lo vemos? Bueno, normalmente, yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pero de modelos de oligopolio, vamos a ver muy poquitos, pero de todas maneras la idea es que cuando estamos en presencia de un mercado o de empresas oligopólicas, lo que vemos es que si una empresa sale con un producto o con una estrategia de venta o con una política de precios, automáticamente las otras vemos que la siguen. Digamos, ¿por qué? Porque lo que hace una afecta significativamente a la otra. ¿Qué ejemplos podemos ver? Hay ejemplos de oligopolios con productos similares y ejemplos de oligopolios con productos diferenciados. Exacto, los prestadores de cable y de internet son ejemplos de mercados oligopólicos, exactamente. Y, por ejemplo, de telefonía celular. ¿Sí? Los servicios de redes, ¿no? De telefonía celular. O incluso hasta los de teléfonos físicos, ¿no? De aparatos. Son dos ejemplos de oligopolios, claramente. La característica básica, repito, la más importante es la existencia de esta fuerte interdependencia entre las empresas. Un ejemplo en los casos en los que mencionó su compañera, Gladys, dijiste de servicios de internet y de cable, ¿no? ¿El producto es similar o diferenciado? ¿Qué dicen? Similar. Similar. Exactamente. Y un ejemplo de oligopolio con producto diferenciado, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Donde haya pocas y grandes empresas, que tengan poder de mercado, pero que haya fuerte interdependencia. Y que el producto sea diferenciado. Satisfaga la misma necesidad, pero al consumidor no le da lo mismo uno que otro. ¿Coca-Cola? Coca-Cola. ¿Con el resto? Sí, bueno, Coca-Cola pensando, sí, Coca-Cola. ¿Qué otro? A ver. Ahí. Ahí un chico puso la nafta. La nafta. La nafta, ¿sabes qué? No, ¿por marca decís? O sea, vos decís
entre la nafta común, la nafta premium, ay, yo no tengo ni idea de esto, pará, nafta, o gasoil, ahí serían distintos productos. Pero si vos comparas distintas marcas, ahí puede ser. Por ejemplo, a mí me da lo mismo una que otra, pero a mi marido no, entonces yo tengo que cargar la nafta en una de una marca determinada. Entonces en ese caso sería diferenciado. Apple y Samsung con respecto a otras marcas, sí, otro ejemplo. En ese caso son productos diferenciados, ¿sí? Porque la gente que ama Apple, bueno, no compraría Samsung y viceversa, ¿no? En ese caso sí. Los autos también son un ejemplo típico de un mercado oligopólico con fuerte interdependencia y con productos diferenciados, claramente. Bien, perfecto. Bueno, esto ya lo vimos. Algunos ejemplos de oligopolio es, digamos, en los casos en los que, a ver qué me están diciendo, a ver, no lo veo. A ver, Moni, no logro alcanzar a ver el... Te leo. David dice, el precio entre las distintas compañías es interdependiente y son diferenciados en cuanto al octanaje, hablando de las naftas. Sí, exactamente. El tema es que ahí no importa el precio, digamos, estamos hablando de la empresa, ¿no? Oligopólica, que tiene poder de mercado y que fija precios, sí, perfecto. Vos lo describiste mejor que yo. Bueno, los oligopolios existen claramente porque una de las razones que dan origen a estos oligopolios, una de las razones que existen para que surjan los oligopolios son las fuertes barreras a la entrada. También fundamentalmente debidas a las economías de escala, ¿no? El alto nivel de capital inicial que se necesita genera que sean pocas las empresas que puedan prestar esos servicios, ¿no? O producir esos productos. En algunos casos se pueden generar oligopolios también legales, hay algunos casos en los cuales exista y entonces de esa manera se está estableciendo legalmente o se les otorga la capacidad a pocas empresas para que lo puedan producir. La otra situación es que aparece con el oligopolio es que al ser pocas empresas que venden y que tienen gran participación, lo que se suele observar en estos mercados es una tendencia a que las empresas que participen en un oligopolio tiendan a generar acuerdos que pueden ser tácitos o explícitos, o digamos, en estos casos esos acuerdos generan como una cierta tendencia a cooperar, a ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones, ¿no? A la conformación de lo que se conoce con el nombre de estos cárteles. Fundamentalmente esa tentación a cooperar o esos acuerdos normalmente surgen a partir de la fuerte interdependencia que existe entre las empresas. Entonces, muchas veces acuerdan cuestiones. ¿Qué pueden acordar? Pueden acordar precios, ¿sí? O pueden acordar, por ejemplo, la distribución geográfica, ¿no? Bueno, vos atendés a determinado grupo en determinado parte del país y yo arreglo o produzco para otros. Creo que después ya lo voy a ver, ¿no? Porque después voy a volver sobre esto, pero dentro de estos acuerdos yo les decía que puede haber acuerdos tácitos
no explícitos y acuerdos explícitos. Obviamente que no están aprobados, no son legales, ¿no? Pero bueno, existen. Dentro de las colusiones tácitas, bueno, hay muchos modelos, yo voy a mencionar solo dos, y es uno que tiene que ver con el modelo de curva de demanda quebrada y el otro de empresa dominante. Digo porque son ejemplos de cuestiones que nosotros vemos que pasan en la realidad, ¿no? Normalmente cuando uno observa que, por ejemplo, una empresa que vende automóviles de una marca determinada sale con alguna oferta especial o crédito tasa cero o algún descuento en algún tipo de unidad, ¿qué es lo que observamos? ¿Las otras empresas se quedan sin hacer nada? ¿O qué observamos en la realidad? Sale Ford o Chevrolet sacando una promoción, ¿y qué es lo que observamos en el mercado? Lo que observamos es que automáticamente salen todas con una oferta similar, bueno, más o menos en los mismos términos. Entonces, esto es, digamos, una conducta que se observa mucho en oligopolio. Ahora, si una empresa sube el precio, ninguna la sigue. Y esto, ustedes presten atención, ¿no? Sale Claro con una promoción y automáticamente sale Movistar o Personal con algo similar. Digamos, y eso es una conducta típica de los mercados oligopólicos. ¿Qué pasa con la otra situación, la otra cuestión que nosotros también vemos bastante en el mercado y que podemos encontrar ejemplos en la realidad? Tiene que ver con la situación en que cuando puede haber mercados en donde, si bien hay pocas empresas grandes, en algunas situaciones se da en que por ahí no son todas iguales, grandes iguales, sino que hay una empresa muy grande y otras pequeñas o satélites. Y en ese caso, normalmente lo que se observa es que se siga la postura de la empresa dominante. La dominante es la que va a estar estableciendo el precio del mercado y el resto van a operar como tomadoras de precios. Es decir, va a haber una empresa dominante y otras que van a actuar como competidoras perfectas. En este caso también lo vemos. Por ejemplo, en el mercado de las naftas, en muchos casos, bueno, ahora no se ve tanto, pero por ejemplo, en los últimos años se veía mucho que el precio en el mercado estaba determinado por YPF. YPF subía el precio y después las otras, digamos, se acomodaban en función de lo que hacía esta empresa dominante. Estas eran conductas que también son conductas, no hay ningún acuerdo que diga vamos a seguir a YPF, pero digamos son como cuestiones, acuerdos tácitos y conductas que refieren a mercados oligopólicos. En el caso de que existan acuerdos explícitos, ¿sí? O cárteles, a ver qué me están diciendo, pero che, no puedo entrar al chat. Aún así, cuando son, digo, cada compañía es autónoma para fijar el precio, eso es claramente, no sé si es esto lo que vos estás diciendo. Todas tienen poder de fijar el precio, no es que se guían por lo que hace una. La idea es que, como son productos diferenciados, es eso lo que le da capacidad para fijar un precio distinto. Lo que yo digo es que como son todas grandes, digamos, en este caso, son interdependientes. Lo que haga una termina afectando a las demás.
¿Está? Y esto es muy claro en el mercado de combustibles. ¿Se entendió, David, lo que dije? A ver, no sé si contestaste, pues no logro ver. Bien. Dentro de los acuerdos explícitos hay dos modelos de la maximización conjunta del beneficio de la industria y la distribución del mercado. No me voy a meter demasiado en esto. Bueno, con respecto a la distribución de mercado, no sé si hay muchos de Bahía Blanca en el curso, pero bueno, son por ahí muy chiquitos, ¿no? Pero si hace unos años, cuando empezó el boom de empresas de cable, en Bahía Blanca había 2 o 3 empresas. Y había un acuerdo explícito y se habían dividido Bahía Blanca y en la zona del centro había una empresa, de las vías para la zona de Villamite había otra empresa y en la periferia había otra. Y era un ejemplo de un oligopolio, un cartel explícito donde se distribuía el mercado geográficamente en este caso. Este era un ejemplo de explícito. Quiere decir que yo, de acuerdo a la zona donde yo vivía, tenía acceso solo a los servicios de una empresa en particular, aun cuando en Bahía había más. En realidad el cártel puede fijar precio o la cantidad, pero normalmente lo que se dice es que en realidad no, digamos, el cártel que sea exitoso o que no lo sea en esta cooperación explícita que existen las empresas va a depender muchas veces de el tipo de organización y de las empresas estén dispuestas a obedecer el acuerdo. Hay muchas veces que las condiciones de mercado cambian y eso modifica las ganas de algunas empresas para continuar con ese acuerdo. En el caso de que sean exitosas, bueno, pueden llegar a generar situaciones de beneficios similares a los que se obtiene en un oligopolio. Perdón, monopolio. Sí. Un ejemplo de esto, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Un ejemplo de esto puede ser la OPEP. Sí, claramente. Como cártel, sí. Claro, claramente. Listo. Sí, a nivel internacional, claro. Es el ejemplo. Claramente. Bien, vamos a ver entonces ahora el último mercado imperfecto. Voy a apurarme así, si tienen otra clase los libero, que tiene que ver con el mercado de competencia monopolística. ¿Cuáles son, qué características tienen los mercados que operan bajo la forma de mercado de competencia monopolística? Bueno, en este mercado hay muchos oferentes y muchos oferentes y muchos demandantes. Un gran número. Esto quiere decir que son muchos y pequeños. ¿Está? Acá el poder de mercado no lo da la participación en el mercado, es decir, el tamaño de las empresas o de los consumidores, sino que lo va a dar la diferenciación del producto. La competencia monopolística es un mercado en donde van a existir muchos compradores y muchos demandantes pequeños, pero que el producto va a ser diferenciado. Normalmente acá va a actuar, como les decía, la publicidad o la imagen de una marca, que va a provocar que al consumidor no le dé lo mismo un producto que otro, aun cuando esos diferentes productos satisfagan la misma necesidad. La otra característica que hace al mercado de competencia monopolística y que lo hace más competitivo es que existen pocas barreras a la entrada y salida y hay transparencia
Yo acá en la transparencia en esto me parece que me confundí porque hay perfecta información. Y es lo que hace que cualquiera que quiera dedicarse a la producción de esa bien lo pueda hacer, porque no hay barreras a la entrada. Esto lo voy a checar. Un mercado de competencia monopolística es un mercado que está entre el monopolio y la competencia perfecta. Fíjense que tiene aspectos de los dos. ¿Qué ejemplos podemos tener de mercado de competencia perfecta? Donde haya muchos oferentes pequeños, pocas barreras a la entrada y el producto sea diferenciado. A ver, ¿se les ocurre alguno? Muchos compradores, muchos productores, producto diferenciado. Si ustedes observan, digamos, piensan, en realidad casi todos los productos que ustedes puedan encontrar cuando vamos a la cooperativa a comprar, casi todos son ejemplos de competencia monopolística. Absolutamente todos. Casi todos son muchos productores y el producto es diferenciado. Está ahí cualquiera que quiera dedicarse mal a la producción de esos bienes lo puede hacer. Hay pocas barreras a la entrada. Entonces, características. Gran número de empresas es una característica competitiva. Hay diferenciación del producto, o esta característica es más monopólica, ¿no? Y hay entrada y salida libre, ¿no? No hay beneficios extraordinarios, en el mismo caso que en competencia perfecta. Entonces, en el equilibrio en el largo plazo, la libre entrada y salida provoca que tiendan a existir beneficios normales. ¿En qué compiten? Bueno, en la calidad, en el precio, pueden tener entre calidad de precio y en el marketing. Todas estas cuestiones surgen únicamente en un mercado de competencia monopolística. Bien, en este caso, como hay diferenciación de producto, el competidor monopólico tiene cierta capacidad para modificar el precio y por lo tanto, en estos términos, digamos, puede cobrar un precio diferente al que hubiera existido en competencia perfecta. Y eso hace que tampoco lo obligue tanto a estar pensando tanto en los costos y trabajando en minimizar los costos, y por lo tanto en estos términos decimos que no es tan eficiente el mercado de competencia monopolística como lo es un mercado de competencia perfecta. En este tipo de mercado vamos a observar que el precio va a terminar siendo un poco más alto que si el mercado hubiese sido de competencia perfecta y la cantidad transada menor. Por lo tanto, en términos de eficiencia, digamos, no es tan eficiente como lo es en competencia perfecta. Y por lo tanto, también podemos ver lo mismo que veíamos para los mercados imperfectos en los mismos términos de eficiencia asignativa, técnica y dinámica. Bueno, hasta acá llegamos con los distintos tipos de mercado. Bueno, esta es una noticia, bueno, que ahora ya no estamos con toda la industria aeronáutica, con la pandemia está sufriendo bastante. Bueno, es una noticia que quedó media obsoleta, pero digamos que, cuando uno piensa lo que fueron las low cost hasta el año pasado, ¿no? Hasta hace unos años, el ruido que metían en el mercado y las resistencias que existía, claramente estábamos en presencia de mercados oligopólicos, porque lo que hacía una estaba afectando severamente a la actividad de las otras, y eso marca, digamos, una fuerte interdependencia en el mercado que está definiendo de alguna manera un mercado oligopólico. Bueno, acá les dejo un cuadrito para que
para que lo completen y después les pongo el resultado para que lo chequeen. Pero traten de hacerlo solo, de tal manera de usarlo para repasar y estudiar, digamos, estos temas. ¿Alguna duda hasta acá? Quedan 10 minutitos antes de las 12, pero digamos, quiero cortar ahora para no seguir avanzando, para que puedan liberarlos y tomarse 10 minutitos de descanso por si tienen otra clase a las 12. ¿Alguna duda hasta acá? Las filminas ya las subí, así que ya las tienen. Ya les dije la bibliografía donde pueden encontrar material de respaldo. Y bueno, mañana van a tener el práctico donde van a poder chequear, digamos, o masticar, como digo, estos conceptos para poder entenderlos mejor. Bueno, bárbaro, si no hay más dudas, los libero y si Dios quiera, bueno, el lunes que viene es feriado, así que nos encontraremos dentro de una semana. Buena semana. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Buena semana. Chao, Moni. Gracias. Chao, Clau. Mañana yo los veo a los chicos. Bárbaro. Gracias. Después, bueno, no se olviden que yo estoy con mis horarios de consulta jueves y viernes, así que si tienen alguna duda, me contactan en ese momento, ¿sí? Saludos a todos. Sí, yo esta tarde a las 4. Perfecto. Bárbaro. Listo. Gracias a todos. Chao.